El artículo de Américo Zambrano, reprimir brutalmente fue una decisión política, apareció en el semanario de César Gil de Brent con título de portada, Nuevas pruebas los incriminan. Ningún medio hizo comentario alguno de la importante publicación que nos hace ver cómo y de qué forma se impartieron las órdenes para reprimir las pasadas manifestaciones en el sur del país que dejaron el trágico saldo de 50 lamentables asesinatos cometidos por las fuerzas del orden. La publicación de las resoluciones de las fuerzas del orden servirán como prueba para un futuro juicio a la señora Presidente, al señor Otárola y a los correspondientes jefes de las instituciones policiales y militares. Escuchemos el artículo. Reprimir brutalmente fue una decisión política. Américo Zambrano. Una de las preguntas centrales en la investigación de la Fiscalía sobre las responsabilidades de la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios en las muertes ocurridas durante las protestas es por qué el Ejército y la Policía Nacional hicieron un uso desproporcionado y letal de la fuerza contra manifestantes y civiles desarmados. Boluarte deberá responder esta y otras interrogantes ante la Fiscalía de la Nación, que la ha citado a declarar el miércoles 31 de mayo. En su defensa, Boluarte aseguró que ella impartió órdenes expresas para que se evitara la pérdida de vidas durante el control de las manifestaciones. Y sostuvo que, a pesar de ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, no tiene ningún mando real para decidir o interferir en los protocolos de los jefes militares y policiales que, según dijo, obedecen únicamente a sus comandos institucionales. Pero los planes operativos elaborados por las fuerzas de seguridad que fueron enviadas a reprimir las protestas revelan otra historia. Este semanario tuvo acceso al Plan de Operaciones número 016 Emergencia Nacional Conflictos Sociales 2022, elaborado por la Comandancia General de la Policía, y a otras 4 órdenes de operaciones policiales, que dan cuenta de la preparación y ejecución de los operativos para sofocar los disturbios y restablecer el orden interno en la ciudad de Juliaca, donde hubo más víctimas mortales. El 9 de enero pasado, en Juliaca, 18 civiles fueron asesinados a causa de disparos de proyectiles de armas de fuego que impactaron en la cabeza, ojos, cara, tórax y abdomen de los manifestantes, en circunstancias que podrían ser catalogadas como una masacre, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los documentos clasificados como reservados muestran que el alto mando de la Policía Nacional planificó sus acciones bajo el lincamiento político de que combatían contra fuerzas adversas, infiltradas por supuestos delincuentes terroristas, como en la década del 80. Este hecho indica, de acuerdo con los planes operativos del comando de la PNP, que los policías fueron enviados a reprimir las protestas y a enfrentarse con los manifestantes como si se tratara de miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso o de delincuentes comunes que se organizaron al margen de la ley para desestabilizar a este gobierno a través de actos de violencia en contra de la infraestructura crítica del país y las fuerzas de seguridad. Los protocolos policiales se ejecutaron, según revelan los documentos, en función a criterios políticos en materia de seguridad nacional que quedaron establecidos en el Decreto Supremo N-Grado 143-2022, Presidencia del Consejo de Ministros, del 14 de diciembre del 2022, que estableció el estado de emergencia nacional por 30 días y que habilitó la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el control de los disturbios civiles. La decisión política de enviar a los policías y militares a reprimir masivamente las protestas fue dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y se basó en la especulación de que las manifestaciones antigubernamentales eran promovidas por supuestos terroristas. Así consta en el acta del Consejo de Ministros Extraordinario del 12 de diciembre que aprobó por unanimidad el Decreto Supremo número 143/2022, mediante el cual se ordenó el estado de emergencia nacional. La medida se adoptaría según lo indicado en el informe técnico número 010/2022 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Dirección contra el Terrorismo y Dictamen N-Grado 664/2022 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Debido al accionar de la organización terrorista Sendero Luminoso Facción Brahim y la simbiosis existente entre esta organización terrorista y las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se dedican al tráfico ilícito de drogas, señala el acta de la Presidencia del Consejo de Ministros en poder de esta publicación. El Decreto Supremo número 143-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros lleva la firma de la Presidenta Dina Boluarte, del expremier Pedro Angulo Arana y de los entonces ministros de Defensa Luis Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo de Ministros, del Interior César Cervantes y de Justicia José Tello. Este esquema político sirvió de marco para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas planifiquen y ejecuten las respectivas operaciones de campo, de acuerdo con lo dispuesto por el gobierno. De tal manera que las fuerzas de seguridad no actuaron por su cuenta, como sostiene ahora la Presidenta Dina Boluarte, sino que lo hicieron en estricto cumplimiento de una decisión de carácter político. La criminalización de las protestas, impulsada desde las altas esferas del gobierno, alentó el uso desproporcionado y letal de la fuerza y, en los hechos, llevó a los agentes del orden a enfrentar a los manifestantes como si fueran terroristas, según los documentos. Los resultados trágicos de esta política mortal no se hicieron esperar. El 15 de diciembre pasado, un día después de publicado el Decreto Supremo número 143/2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, soldados del ejército abrieron fuego contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho, provocando la muerte de 10 civiles. Todos fueron asesinados por disparos de armas de fuego en órganos vitales. La Comisión Internacional de Derechos Humanos recibió información que indica que también hubo disparos del ejército fuera del terminal aéreo, que impactaron en transeúntes, adolescentes y en personas que huían o auxiliaban a los heridos. La tropa y todos los elementos del ejército que fueron a Ayacucho fueron convencidos de que estaban enfrentándose a una organización terrorista, como en la década del 80, cosa que es falso. Y si les dicen que van a ir a combatir a terroristas, entonces ¿qué van a hacer? Van a hacer uso de sus armas, aseguró a este semanario el general ejército peruano Wilson Barrantes Mendoza, quien era el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando se produjo la masacre de Ayacucho. El ministro de Defensa en ese momento era Luis Alberto Otárola, quien fue promovido luego al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Entre el 26 de diciembre del 2022 y el 6 de enero del 2023, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía elaboró por lo menos 4 órdenes de acciones, dando cuenta de la ejecución de los operativos para recuperar el orden interno en Puno en cumplimiento de los lineamientos políticos dictados por el gobierno de Dina Boluarte. Los documentos describen un mismo patrón de acción que divide en dos a los supuestos bandos en combate, fuerzas amigas, conformadas por las entidades del Ejecutivo, las instituciones de justicia, los gobiernos locales y regionales, así como las fuerzas armadas y fuerzas adversas, constituidas por delincuentes terroristas, organizaciones delincuenciales, familiares y simpatizantes vinculados con actividades delincuenciales, organizaciones sindicales, ONG ambientalistas, opositores al gobierno de Tumo, entre otros. Los protocolos de la policía coinciden en señalar que es probable que personas pertenecientes a organización terrorista Sendero Luminoso se infiltren en las masas, con la finalidad de asusar a la población para incrementar los niveles de violencia y, de esta forma, presionar al gobierno para la atención a su plataforma de lucha. Y aseguran también que el escenario político nacional se presenta con un muy alto nivel de riesgo para la gobernabilidad y el Estado democrático, toda vez que la asunción al cargo de la presidenta Dina Boluarte abrió un nuevo frente de conflictividad político-social. Pese a que el comando de la policía asegura en estos planes operativos que el accionar policial deberá circunscribirse dentro del marco legal vigente, teniendo presente el respeto a los derechos humanos conforme al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial,
Se advierte también que se empleará la fuerza única y exclusivamente contra individuos identificados que ofrezcan resistencia física y /diagonal o agredan a los efectivos policiales. El 30 de diciembre pasado, 2 semanas después de los homicidios en Ayacucho, la presidenta Dina Boluarte reiteró durante un viaje realizado al Cusco que presuntos simpatizantes del grupo terrorista Sendero Luminoso estarían detrás de las protestas en todo el país. Lo que nos informa la inteligencia de la policía es que detrás de estas movilizaciones, no todos, hay unas personas allegadas al Movadef y algunas que han estado presas por terrorismo hace años, declaró la mandataria, insistiendo en el discurso del terruqueo. Han cumplido su sentencia y están libres. Ellos están asusando, argumentó sin exhibir ni una sola prueba. El 6 de enero del 2023 la DIROPESP, la unidad de élite de la policía, envió desde Lima a un nuevo contingente de policías especializados en operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico a redoblar la seguridad en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca y sus alrededores ante posibles actos vandálicos. 3 días después, el 9 de enero, 18 civiles, entre ellos 3 menores de edad y un médico que intentaba auxiliar a un herido, murieron en las inmediaciones del terminal aéreo y en otros lugares de Juliaca. Según el informe final de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en los hechos de violencia en Juliaca se presentaron situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que dio como resultado graves violaciones de derechos humanos en contra de manifestantes y de terceras personas, como transeúntes y civiles desarmados. En su respuesta oficial a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que fue revelada por esta revista, el Estado peruano insistió en la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, no entregó ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis, según la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La policía le entregó al fiscal Hugo Vizcarra Mamani, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno, parte de los planes y órdenes de operaciones, así como las listas de los policías enviados desde Lima y otras zonas del país a reprimir las protestas en la ciudad de Juliaca. Pero el exjefe de la 10ª Macrorregión Policial de Puno, General Policía Nacional del Perú David Villanueva Llana, se negó a entregar la totalidad de los documentos al fiscal Vizcarra, que incluyen los informes documentados sobre la muerte de 18 civiles el 9 de enero en Juliaca. El general Villanueva se amparó en 2 dictámenes, elaborados por el asesor jurídico de la 10ª Macrorregión Policial de Puno, Mayor Policía Nacional del Perú Marco Bellido, que concluyen que el pedido de información requerido por el Ministerio Público resulta improcedente por tratarse de documentos que están clasificados como secretos. Ellos están obligados a entregar toda la información. Ya el Ejecutivo había señalado que iban a colaborar con las investigaciones fiscales. Lo que estamos viendo es que no es así. Lo que están haciendo es ocultar la información, asegura la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para tener acceso a esa información? Ellos lo que nos han señalado es que están pidiendo la intervención de un juez de control para que éste sea el que ordene a las fuerzas del orden entregar toda la información. Pero mientras tanto siguen pasando los meses y esa documentación no está incorporada a las carpetas fiscales. Este hecho indica claramente que no hay desde el Estado una voluntad de esclarecer la verdad, manifiesta Cano. El Ministerio del Interior y la Jefatura de Comunicaciones de la Policía Nacional no respondieron a los pedidos de entrevistas que se les hizo. El exjefe de la 10ª Macrorregión Policial de Puno, General PNP David Villanueva Llana, fue enviado a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional en marzo pasado. La presidenta Dina Boluarte pidió a la Fiscalía de la Nación reprogramar su declaración presencial para el jueves 1 de junio.
En paralelo, la Fiscalía ha citado a declarar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía, además del personal que intervino en las operaciones donde se cometieron los graves hechos de represión. Los jefes militares y policiales negarán haber cometido ejecuciones extrajudiciales, como lo indicó la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero difícilmente avalarán la versión de que la presidenta Dina Boluarte no tiene comando para aprobar o decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas y la policía, según dos fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los planes operativos de la policía indican que las fuerzas de seguridad operaron en función de una decisión política y el Manual de Derechos Humanos y Derecho Internacional de las Fuerzas Armadas del Perú establece que el presidente y el ministro de Defensa tienen el control sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, tienen mando y comando sobre las operaciones militares. La Fiscalía de la Nación podría ampararse en el hecho de que no se puede probar que la presidenta de la República ordenó las muertes. Pero aún está pendiente conocer qué hicieron Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola para evitar que el derramamiento de sangre continuará. Un testigo de excepción sobre este hecho es el general ejército peruano Wilson Barrantes Mendoza, quien dirigía el servicio de inteligencia cuando 10 civiles murieron por disparos de bala en Ayacucho. El exjefe de la DINI reveló que intentó advertir a la presidenta Dina Boluarte y al expremier Pedro Angulo que una declaratoria de emergencia nacional debido a las manifestaciones no era viable. La protesta tenía una plataforma política bien definida que era el adelanto de elecciones y la salida de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso. La DINI estableció que con esa plataforma era imposible pensar que el país estaba convulsionado, señaló Barrantes en entrevista con esta revista. En su peor momento los que protestaban a nivel nacional no llegaban a 45.000. Eran grupos pequeños sin un líder claro. Entonces, como no había ninguna plataforma de otra naturaleza ni tampoco había grupos extremistas que estaban alterando el orden público, nosotros consideramos que esa era una tarea exclusiva de la Policía Nacional y que no era necesaria la declaratoria de emergencia ni el toque de queda, contó. No le hicieron caso. El 18 de diciembre del 2022 Barrantes fue reemplazado por Juan Carlos Liendo O'Connor. El nombramiento de Liendo como nuevo jefe de la DINI consta en una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y el expremier Pedro Angulo. El presunto encubrimiento continuó a lo largo de todas las protestas. Que se sepa, ni la presidenta Boluarte ni el hoy premier Otárola movieron un dedo para sancionar a los responsables directos de las acciones de represión. Por el contrario, tanto Boluarte como Otárola defendieron públicamente a las Fuerzas Armadas y la policía, de las que dijeron actuaron con profesionalismo, prudencia y heroísmo durante las manifestaciones que dejaron en total más de 60 fallecidos. Boluarte y Otárola tampoco evitaron que ocurrieran más muertes. El asesinato de 18 civiles en la ciudad de Juliaca, 3 semanas después de la masacre de Ayacucho, así parece confirmarlo. Existen precedentes de condenas por omisión en este tipo de casos. El expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, fue sentenciado por crímenes contra los derechos humanos porque, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no dispuso una investigación real sobre los crímenes del denominado Grupo Colina. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, consideró que 20 de los 25 casos analizados por este organismo podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales, debido a que el gobierno de Dina Boluarte no detuvo la matanza y, por el contrario, estigmatizó intencionalmente a los manifestantes como violentos, radicales, delincuentes comunes o simplemente como terroristas. En primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes, dijo Callamard en rueda de prensa. En ambos casos existe responsabilidad por parte del gobierno,